Precisamente me acaba de traer la doctora Astrid Och, doctora especialista en medicina biológica y regenerativa, este libro que pueden conseguirlo en cualquier parte aquí en Caracas, que va a ser presentado formalmente el día viernes en Altamira Village, en el Centro Cultural, con una discusión sobre temas que tienen que ver con la psicología personal, con la vida personal y sobre todo en un encuentro para nosotros mismos en este mundo de violencia, de guerras, de odios. Hace falta volver al ser humano. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la conferencia y del libro, sobre todo? Bueno, tenemos la oportunidad de brindarles a nuestro público, ya sea pacientes o personas que estén pasando por un momento particular en su vida o que se quieran transformar nuevamente porque se deban reinventar, la posibilidad de escuchar 4 conferencias. En la primera conferencia vamos a estar hablando de qué desafío quieren trabajar. Los desafíos son múltiples, pueden ser desafíos donde tú quieres trabajar dejar una adicción, dejar el cigarrillo, dejar la bebida, el exceso de comida, tipo azúcares, dulces y cosas que te tienen atado a un hábito negativo. Entonces, por un lado, identificar cuál es el desafío que tú quieres trabajar. También puede ser un desafío emocional, porque hay personas que son adictas al dolor, al sufrimiento, son personas que eligen en la vida quejarse en vez de agradecer. Entonces son ya como hábitos aprendidos que ellos tienen de alguna u otra manera que romper. La segunda conferencia abarca el tema de las creencias limitantes. Es un tema que está muy de moda, como me dijeron ahorita antes de entrar, pero no existe la moda, existe el ser humano que sencillamente vive bajo un tipo de paradigma, o un paradigma económico, la persona que va a decir siempre que no tiene, porque no tiene los medios, y se mueve todo un tema económico relacionado solamente con el dinero, y toda su vida gira alrededor del dinero. Un paradigma que también puede ser el tema religioso, y es dejarle todo a Dios para que Él resuelva y la persona no acciona. O moverse de repente en un tema más bien solo exclusivamente político, de no puedo porque me limita el Estado. Y también un tema científico, que es no romper un paradigma, como nos pasó en COVID, donde de repente todo el tema era si no estaba ya escrito, investigado y superado, no nos atrevíamos a probarlo. Y esa enfermedad y toda esa pandemia nos permitió romper también paradigmas, que no todo estaba ya escrito en la ciencia. Estaba leyendo el libro y precisamente en él hay una serie de señalamientos importantes en ese enriquecimiento del ser humano, que además tiene todo el potencial, pero tiene que descubrir cómo hacerlo, ¿no? Exactamente, la palabra descubrimiento. Cuando una persona dice, es que no sé qué voy a trabajar. Wow, cuando yo veo que una persona me dice que no sabe, con todos los desafíos que se nos presentan en la vida, el desafío para mí más grande es el autodescubrimiento. Y ese autodescubrimiento nosotros no lo realizamos porque vivimos en piloto automático. O sea, desde que nos despertamos empezamos a hacer tareas automáticas, aprendidas, pero muchas llevan ya hábitos negativos, como puede ser de repente alzarse y fumar un cigarrillo, porque si no, no vas al baño. Ese tipo de cosas que tú empiezas a ver como que esto no me está sumando, me está restando. Entonces el tema del autodescubrimiento está en buscar momentos de pausa, donde puede haber un enfoque, y la palabra foco ahí viene muy bien detallada, en el sentido dónde estoy enfocando mi atención. Y por eso la importancia de poder conocer lo que es la atención plena, cómo se aplica, en qué consiste, cuáles son los beneficios que nos puede traer esa atención plena, y si es muy complicada o muy sencilla de aprender. Yo decía alguna vez que ojalá en Naciones Unidas hubieran este tipo de cursos o de señalamientos, que los líderes del mundo pudieran tener un silencio absoluto donde prive lo emocional bueno, sobre todo el deseo de hacer la paz, de llegar a acuerdos, y no esa parte animal de la violencia, de la guerra, ¿no? Wow, profesor, embajador, yo le voy a decir algo, lo que usted acaba de decir, si eso fuese una tarea, como decir que en el pensum de una universidad, Claro. todo estudiante, todo profesor o cualquier mandatario político hiciera este tipo de abordajes, el mundo no tendría guerras, estaríamos en estados de paz, porque normalmente es una lucha de egos, yo puedo, tú no puedes, yo me impongo, tú te tienes que dejar someter. Entonces básicamente es esa lucha del ser humano por un poder que no nos va a llevar a un lugar, como yo digo, ideal, sino destruido. Por eso Naciones Unidas tiene un índice ya no de desarrollo económico o financiero, sino de felicidad. Y hay un pequeño país, el reino de Bután, donde precisamente la meditación es incluso obligatoria en las escuelas, porque la meditación tiene un poder curativo también, ¿no? Es que se trata de eso. La meditación vino de Oriente, vino de la parte de la India, estamos hablando de 2500 años de historia, para
occidentalizarse. Entonces llega a América y se le cambia el nombre, se simplifica, se quita un poco el tema, como quien dice, más profundo, y se llega a hablar entonces de mindfulness, esa atención plena que de una u otra manera tiene 3 pasos que mucha gente dice, yo no he logrado aprender antes a meditar. Cuando uno empieza a hacer el paso a paso y introduce a la persona en una respiración consciente, donde el foco tiene que ir a ese lugar, la persona dice, wow, ¿por qué no conocí esto antes? Ahora es un proyecto que no es solamente un día, aunque se va a inaugurar el próximo viernes en Altamira Village. ¿Dónde pueden dirigirse los que tengan interés? Bueno, me pueden localizar a través del @doctora Astrid Llovino, a través del Instagram, me pueden localizar a través del número de las consultas, el 0424-274-6312, hacer la pregunta, se les manda la inscripción y tenemos un acto de agradecimiento. Pero además son varios días que tienen que tener el Son curso. 21 días mínimo para participar. Pero ya en sus casas cada uno. Cada uno desde su casa se le mete en un grupo de WhatsApp y van a hacer conmigo lo que se llama la frase inicial, una reflexión y vamos a hacer un ejercicio diario de meditación plena para que la persona pueda lograr empezar a dejar ese hábito que le está en este momento afectando. Yo recuerdo cuando era embajador en Corea, mi embajada en un piso 14, veía al frente a un centro de la Hyundai y allí en las mañanas llegábamos a las 8 a la oficina y veíamos que los obreros, los primeros media hora era para meditación, para reflexión, esa actitud oriental de ir hacia el interior del ser humano. Creo que es muy importante y las grandes economías están allí. Pero ¿sabe cuál es el beneficio de por qué lo hacían y por qué sus jefes están de acuerdo? Porque mejora la concentración, baja el estrés y por lo tanto mejora el rendimiento. Entonces ellos iban a ser personas más calificadas para realizar lo que debían realizar el día a día. Ahora, usted como médico, ¿qué relación tiene esto, que es la parte espiritual, digamos, la parte emocional, frente a todo lo que es lo físico? Todo esto tiene un corte científico. O sea, estamos hablando que el doctor Herbert Benson, que fue un cardiólogo en la Universidad de Harvard, se dio cuenta que sus pacientes que sufrían de problemas cardiovasculares tenían la tensión siempre alta. ¿Cómo hacer para modificar estos picos de tensión que podían producir episodios? Y él documentó y se dio cuenta que estos grupos de maestros budistas lograban mantener lo que se llaman signos vitales y tensión arterial controlada. Y básicamente, ¿qué era? El cambio que había en el cuerpo, porque entonces este núcleo de la amígdala que está en el cerebro no iba a percibir todo como un estímulo negativo y atemorizante, sino por el contrario, se iba a conectar en un espacio de paz, de serenidad, e iban a lograr los valores corporales optimizarse. Ahora, ¿cuántos cursos han hecho ustedes sobre esta materia? Llevamos ¿Desde cuántos 17. años? Este es el número 18, llevamos aproximadamente, bueno, si lo asocio con todo el grupo de pacientes que he tenido, tengo cientos de pacientes que se han beneficiado con esto. ¿El libro también va a estar en inglés ahorita? El libro ya salió en inglés, lo tenemos en la plataforma de Amazon y también en tapa blanda y tapa dura. Aquí en Venezuela ya estaba desde hace 2 años y hemos logrado formar a personas que pueden dar estos cursos. ¿Por qué el título Camino a seguir 42 días? Se habla de 42 días porque hay estudios ya en lo que vienen siendo las escuelas de psicología de Londres en el año 2009, donde ellos hicieron como un promedio, ¿cuánto necesita una persona para instaurar